Hoy quisiera empezar compartiendo con ustedes un versículo bíblico. Quisiera entrar de golpe con la palabra de Dios y pedirles si me pueden acompañar, si tienen en sus casas a la mano una Biblia, al Evangelio de San Juan, capítulo 14, y vamos a ir del versículo 15 y vamos a saltar al versículo 21, porque son dos versículos que están muy relacionados. Dicen virtualmente lo mismo en otras palabras. Pero si me pueden acompañar a San Juan capítulo 14, vamos a leer el versículo 15, que dice así: si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Breve versículo, nos saltamos al 21. ¿Quién es el que me ama?, pregunta Jesús. El que hace suyos mis mandamientos y los obedece. Y al que me ama, mi Padre lo amará, y yo también lo amaré, y me manifestaré a él. Esto es súper interesante porque en el versículo 15 Jesús está hablando a los apóstoles, a los discípulos específicamente. Les está dejando una comisión. Juan 14, Juan 15, desde Juan 14 hasta el 17 más o menos, Jesús está preparando a los discípulos para su partida. Les está dando como las instrucciones y las promesas finales, entre ellas la promesa del Espíritu Santo. Entonces aquí Jesús les está dando un encargo a ellos y les está diciendo: si ustedes realmente me aman, ¿cómo van a demostrar que me aman? Es que van a obedecer mis mandamientos. Lo que yo les he enseñado, lo que yo les he dicho que hagan, ustedes lo van a poner en práctica. Y luego les continúo hablando y el versículo 21 extrapola eso a todas las personas. O sea, el amar a Jesús por medio de la obediencia no es solamente un mandamiento o un llamado a los 12. Es un llamado a toda persona que reclama o que dice que ama a Jesús. Jesús dice nuevamente, Juan 14, 21, ¿quién es el que me ama? El que hace suyos mis mandamientos y los obedece. Al que me ama, mi Padre lo amará, y yo también lo amaré y me manifestaré a él. Mi Padre ama a los que me aman, les dice Jesús. Si ustedes me aman a mí, si ustedes aman a Jesús, si ustedes aman a Cristo, son objeto del amor del Padre, es decir, recibimos, somos receptores, somos merecedores del amor del Padre por medio del amor a Jesús. ¿Y cómo se ve que amamos a Jesús? Dice, apropiando sus mandamientos, apropiando lo que Él nos ha dicho que hagamos, viviendo como Él dice que vivamos. Y entonces Él también nos ama y se manifiesta a nosotros. Este pasaje estuvo en mi mente durante esta semana, estuvo en mi mente durante un buen tiempo ya, al estar leyendo la palabra de Dios, orando y viendo mucho de lo que está sucediendo hoy en día entre los cristianos, entre aquellos que profesamos amar a Dios, amar a Jesucristo, eh, y el entorno en el que vivimos. Porque hay un cierto divorcio, hay una cierta separación que se ha ido dando y se ha ido agravando en estos últimos tiempos entre la expectativa bíblica de lo que es un cristiano y la realidad práctica de cómo estamos actuando los cristianos, y me incluyo yo. Vivimos en un mundo de hiperconectividad, un mundo que tiene muchísimo acceso a fuentes de información y muchísimo acceso a estrategias diseñadas para picarnos y llevarnos a la reacción. Eh, Tanto las agencias de noticias como las páginas de Facebook que seguimos, como los grandes influencers a los que accedemos, etcétera, etcétera, los políticos, todo lo que nos llega está diseñado para generar reacciones en nosotros. Hoy en día vivimos en un mundo muy competitivo, ultra competitivo, en el que las empresas, las líneas de pensamiento, etcétera, etcétera, están en una especie de modo de supervivencia. Y para generar supervivencia tienes que generar respuesta. Y para generar respuesta tienes que usar estrategias que lleven a eso. Y es como que nos ponen el cebo y mordemos, reaccionamos. Y en el camino hacemos a un lado toda la esencia de lo que somos o deberíamos ser. Nuestras emociones
nuestras frustraciones, nuestros deseos, y muchas veces incluso válidos, nos juegan para que reaccionemos en nuestra humanidad y hagamos a un lado la expectativa de lo que Dios quiere de nosotros o quienes debemos ser en Él. Y en medio de esto entra Jesús y nos confronta y nos dice, ¿realmente me amas? ¿Verdaderamente me amas? Porque si me amas, vas a vivir como yo digo. Vas a pensar y vas a reaccionar como yo lo haría. Y Jesús dice, de esa manera me voy a manifestar a ti. Un reclamo común del cristiano hoy es decir, no escucho a Dios, no sé cómo, no entiendo cómo relacionarme con Dios, creo en Dios, amo a Dios según yo, pero me siento que Dios no me responde, no escucho a Dios. Y a veces es difícil, y voy a usar otra hipérbole ahora, vivimos también en un mundo ultra sensible. Un mundo al que no nos gusta que nos confronten con la realidad. Entonces muchas veces llega alguien para contarte que está viviendo un estilo de vida contrario a los principios de Dios y en el que está tomando malas decisiones, decisiones equivocadas, decisiones irresponsables, decisiones mal informadas. Y entonces vienen y te dicen, no escucho a Dios, ¿por qué Dios no me ayuda? ¿Por qué siento que Dios me ha abandonado? ¿Qué está pasando con mi vida? ¿Por qué Dios no me bendice? ¿Por qué no salgo de este hoyo? Y a veces si tú quisieras responderle y decirle, porque estás viviendo en pecado, es la verdad. Estás viviendo en pecado. O estás viviendo de manera irresponsable, de manera inadecuada. Pero si le dices eso, la persona de hoy, el ser humano posmoderno del siglo XXI, ultra sensible, muy, que siempre está pensando en sus emociones, en sus sentimientos, se siente agraviado, se siente atacado y se molesta. Entonces es un proceso largo de guiarle a darse cuenta que el estilo de vida que está llevando es un estilo de vida de destrucción, es un estilo de vida contrario a Dios y que lógicamente en ese caminar no va a encontrar a Dios a su lado. No es que Dios lo ha abandonado, no es que Dios no lo ama, no es que Dios le ha dejado a su suerte, es que Dios le está diciendo, por ese camino yo no voy. Si quieres que yo vaya contigo, tienes que tú venir a mi camino. Así es como funciona la cosa. La cosa no funciona con yo yéndome por mi camino y tratando de jalar a Dios por detrás. Hace unos domingos hablábamos de eso en un mensaje que se llamaba Beneplácito Divino versus Intenciones Humanas o algo por ahí que tenía que ver con cuando David quiso mover el arca del pacto y llevarla a Jerusalén a su manera. Les invito a que lo busquen después en nuestro canal de YouTube. Pero siento fuertemente, de verdad, en mucha oración y viendo lo que está pasando y lo que incluso me pasa muchas veces, que este es un mensaje que Dios quiere que sigamos recalcando en nosotros. Y es que no es a nuestra manera, es a la manera de Dios. El caminar con Dios funciona cuando yo le digo a Dios, aquí está mi vida, ¿por dónde la quieres llevar? Y no cuando le digo, Dios, aquí está mi vida, bendice lo que yo estoy haciendo y vamos por donde yo digo. Y ahí entra, Jesús habla del concepto de amor. Porque Jesús dice, el amor a la manera de Dios no es un concepto abstracto, emocional, metafísico. Es un concepto práctico, didáctico y dinámico. El que me ama guarda mis mandamientos. El que me ama vive conforme a mi ejemplo. El que me ama vive conforme a mi voluntad. Y aquel que tiene ese amor hacia mí, que me hace prioridad, dice Dios, Jesús, y al hacerme prioridad, entonces hace de su vida una esencia de querer ser algo que me agrada, entonces esa persona a la vez recibe del Padre y recibe de mí, de Jesús, amor. Y yo me manifiesto a Él.
y empiezas a sentir y a palpar y a percibir a Dios en tu vida, que te acompaña, que te guía, que te dirige, que te provee, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lamentablemente el concepto romantizado de amor que Hollywood y la vida ultrasensible y ultraemocional en la que vivimos nos ha vendido, es un amor que tiene todo que ver con que si me amas, me vas a aplaudir todo lo que yo hago. Si me amas, me vas a respaldar en todo lo que hago. Eh, si ustedes ven las series modernas de televisión, cuando hay dos amigos discutiendo porque hay un amigo que está haciendo algo que está mal y otro que le está diciendo no lo hagas y está tomando una decisión absurda, al final siempre sale esta frase: eres mi amigo. Y si de verdad eres mi amigo, me vas a apoyar aunque sepas que me equivoco, porque los amigos están ahí para ti, en las buenas y en las malas. Esa es una tergiversación diabólica de lo que es el amor. El amor no es apoyarte en todo lo que vayas a hacer. El amor es decirte lo que estás haciendo va a acabar mal. Y si te caes, voy a estar aquí para levantarte, pero no te voy a aplaudir mientras te estás hundiendo. Ese es el amor que Dios le dio al ser humano, que cuando el ser humano estaba siendo destruido, consumido, separado de Dios por el pecado, por la maldad, por nuestra propia naturaleza, Dios irrumpió en medio de nuestra historia y nos dijo: se están perdiendo, se están perdiendo. Aquí está el camino para encontrarse. Aquí está el camino para la salvación. Aquí está el camino de vuelta a mí. Yo estoy aquí. Te recibo en el estado en el que vengas. No te juzgo por tu pasado. No te amo menos o te amo más. No tengo favoritos. No mido en base a tu potencial o a tu habilidad. Yo te amo porque decidí amarte y porque de verdad te amo, pero no voy a ir contigo a la destrucción. No te voy a aplaudir en lo que estás haciendo que está mal. Tienes que darte la vuelta y venir hacia mí. Entonces Jesús dice: si me amas, si de verdad me amas, vive una vida que me agrada. El amor verdadero no es egoísta. El amor verdadero no es autosuficiente. El amor verdadero no busca complacerse a sí mismo. El amor verdadero se da, se entrega. Por eso dice: de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor de Dios nos mostró la pauta. El amor se da, el amor se entrega, el amor es práctico, el amor busca. Entonces, Dios ya dio su amor al punto de darse a sí mismo hasta las últimas consecuencias a cambio de nosotros. Dios ya demostró cuánto nos ama. Y ahora nos dice: si tú me amas a mí, te tienes que entregar de la misma manera. Y entonces hoy en día se ha empezado a vender, se ha empezado a proclamar una especie de cristianismo en el que Diosito nos ama tanto, tanto, y es un papito bueno, que lo que sea que hagas, Él está ahí. Y puedes vivir una vida de pecado, y puedes vivir una vida irresponsable, y puedes vivir una vida egoísta, y puedes vivir una vida egocéntrica, y Diosito está ahí porque Él te ama y Él te tiene paciencia. Y no te preocupes, tranquilo, estamos aquí para apapacharte cada vez que haces lo mismo y lo mismo y lo mismo. Y esas son medias verdades, porque Dios te ama incondicionalmente, porque no hay nada que puedas hacer que te separe del amor de Dios, porque no hay nada que puedas hacer que haga que Dios te deje de mirar como su hijo. Pero hay cosas que podemos hacer que no complacen a Dios, que agravian a Dios y que generan que Dios diga: en este caminar no voy a ir contigo, te estoy esperando aquí, te amo, mis brazos están abiertos para ti, mi puerta está abierta para ti cuando quieras. Y eso nos recuerda a la parábola del hijo pródigo, tan conocida. ¿Por qué? Porque si recuerdas bien la historia del hijo pródigo, el hijo pródigo decidió irse y el papá no se fue detrás de él. Te cuento que la parábola del hijo pródigo está muy relacionada a la parábola de la oveja perdida, porque muchas veces hoy se ha hecho énfasis en la oveja perdida y se ha olvidado del hijo pródigo. La oveja perdida es la historia del pastor que deja las 99 para ir a buscar a la una que se perdió. Entonces te dice: Dios te va a ir a buscar ahí donde sea que estés, y tú puedes hacer en tu vida lo que te da la gana porque Dios te va a levantar y te va a traer de vuelta como pastor amoroso. Y es verdad.
al que está perdido, al que no sabe qué pasó, al que se encuentra cegado en el mundo, Dios va y lo encuentra y lo levanta y lo trae al redil. Pero el que ya está con Dios, el que ya conoce a Dios, por definición ya no es una oveja perdida, es un hijo. Entonces, la parábola de la oveja perdida nos está hablando de aquella persona que no conoce a Dios, que está perdido en el mundo sin Dios, que fue separado de Dios en virtud de su naturaleza pecaminosa, de su entorno, de lo que sea. Y Dios hace todo para encontrar a esa persona y traerla de vuelta al redil para darle amor. ¿Qué hace? Hace el punto de entregarse a sí mismo en la cruz. Pero aquel que ya es hijo, que ya conoce a Dios, que ya está en la familia, no es una oveja perdida, por definición es un hijo. Entonces, ahí se aplica el hijo pródigo. Cuando nosotros conocemos a Dios, somos parte de la familia de Dios, cenamos con Dios, estamos en la presencia de Dios y decidimos decir, no, Dios, no me gusta tu amor, no me gusta tu hogar, no me gustan las reglas de tu casa, prefiero irme al mundo. Entonces Dios nos dice, sabes que mi puerta siempre está abierta para ti cuando regreses. Yo te amo por igual. Y cuando vuelvas a casa, te voy a abrazar, te voy a limpiar, te voy a sanar y te voy a restaurar. Pero no me voy a ir al mundo contigo. No me voy a ir contigo a buscarme la vida. Mi hogar es tu hogar, pero tú tienes que decidir habitar aquí conmigo. Entonces, muchas veces los cristianos ahora estamos haciendo de hijos pródigos. Decidimos amar más el mundo que a Dios y decidimos hacer de nuestra vida lo mismo que hace alguien que no tiene a Dios. Y en el camino nos perdemos y en el camino aparecemos como el hijo pródigo cenando con los cerdos. Y nos damos cuenta y decimos, ¿qué pasó? ¿Por qué no escucho la voz de Dios? ¿Por qué no encuentro el amor del Padre aquí? ¿Por qué me siento solo? ¿Por qué me siento desesperanzado? ¿Qué pasa con mi vida? Y lo que pasa con nuestra vida es que hemos abandonado a Dios. Seguimos siendo sus hijos, Él nos sigue amando, Él nos sigue esperando, pero nosotros lo hemos abandonado y nos hemos ido a vivir otra vida. ¿Y dónde me voy a encontrar con Dios? No es ahí. Es levantándome como el hijo pródigo y regresando a la casa del Padre. Y cuando regreso a la casa del Padre, Él va a salir corriendo, Él me va a abrazar, Él me va a limpiar, Él me va a sanar, Él me va a recibir y me va a restaurar. Pero necesito regresar a su casa. El apóstol Juan, muchos años después, en su carta, en su primera carta de Juan y anciano, escribe algo interesante en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5 en adelante. Primera de Juan 1, del 5 al 10. Creo que Dani lo tiene para proyectarlo en pantalla. Si no, de todas maneras, yo se los leo. Dice así, este es el mensaje que hemos oído de Él y que les anunciamos. Dios es luz y en Él no hay ninguna oscuridad. Si afirmamos que tenemos comunión con Él, pero vivimos en la oscuridad, mentimos y no ponemos en práctica la verdad. Pero si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Si afirmamos que no hemos pecado, lo hacemos pasar por mentiroso y su palabra no habita en nosotros. Juan, el apóstol Juan es interesante porque se le llama el apóstol amado y el apóstol del amor. Juan es muy tierno en su manera de expresarte. Si ustedes leen las cartas de Juan, él dice, hijitos míos, a los más pequeños les hablo, a los ancianos les digo. Juan es tierno, pero en esa su ternura Juan es bien radical, mucho más radical que Pablo. Tal vez por eso Jesús, muchos años antes, al joven Juan que lo seguía, le llamaba el hijo del trueno, porque tenía un carácter estrendoroso. Y se encuentra en las cartas de Juan un híbrido entre lo que Dios ha hecho en Juan y la naturaleza de Juan. Esa ternura que Dios depositó en Juan como pastor de la iglesia, a la vez que ese carácter estrendoroso de Juan de ser bien radical. Y Juan nos los pone bien claro y nos dice, sí, mira, la realidad es esta. Dios es luz. Eso quiere decir que Dios hace las cosas evidentes. Dios no vive ocultándose. Dios no vive haciendo las cosas con doble medida. Dios no hace una cosa con una mano y la borra con el codo. Dios no dice otra cosa cuando quiere decir otra. Dios es franco, Dios es frontal, Dios es directo. Dios ama, pero también Dios dice. Entonces,
Nosotros, dice Juan, si tenemos comunión con Él, vivimos así, vivimos en la luz, vivimos conforme a Él, vivimos en libertad porque no tenemos nada que ocultar. El pecado nos aprisiona porque el pecado nos lleva a tener una vida que tenemos que ocultar. Y la libertad en Dios es la libertad de tener un libro abierto, de decir, no tengo que ocultar porque lo que ves es lo que soy. No tengo otra vida oculta. No tengo otras cosas guardadas. No tengo, como dicen por ahí, cola que me pisen o cola de paja. Mi vida es esta. Por eso, si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con los otros y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Pero luego Él continúa y dice, si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad, porque la verdad es esta. Solo Dios puede vivir en absoluta luz. Solo Él es santo, santo, santo. Solo Él es perfecto y puro. Nosotros no. Todos nosotros tenemos pecado, tenemos errores, tenemos cosas de las que arrepentirnos. Y ahí viene otra máxima de la modernidad que nos dice, yo no tengo nada que arrepentirme. Todo me enseñó algo. Todo lo que hice llegó a algo. Yo viví a mi manera. Muy Frank Sinatra nos volvemos. Y Dios te dice, no, la verdad es que sí tenemos cosas de que arrepentirnos y sabes que está bien, es parte de ser humano. Asimilar nuestros fracasos, nuestros errores, nuestras carencias, es parte de ser humano. Poner una fachada de que yo todo lo hago bien, de que a mí todo me sale bien y de que yo no tengo nada de que arrepentirme y hasta mis errores son positivos, nos lleva a una carga que al final nos destruye y nos lleva a vivir una doble vida y nos lleva a vivir una vida de presión a la que no hemos sido llamados. Dios nos ha llamado a vivir una vida de libertad, una vida de gozo, una vida de abundancia, pero para disfrutar de esa vida tenemos que primero ser francos delante de Dios y decir, sí, Dios, tengo errores, tengo fracasos y tengo pecados. Hay momentos de mi vida en las que he hecho cosas de las que no estoy orgulloso. Hay momentos en mi vida en las que he tomado decisiones de las que ahora me arrepiento. Hay cosas que hago y que he hecho que no están bien. Y entonces el apóstol Juan nos escribe y nos dice, si dices eso, si simplemente le dices, Dios, perdóname, Él nos perdona, nos limpia de toda maldad, nos restituye su amor y nos dice, contigo puedo trabajar, contigo podemos caminar, contigo estamos juntos. Pero luego dice, porque si decimos que no tenemos pecado, que todo lo que hemos hecho lo hemos hecho bien, le hacemos mentiroso a Él. ¿Por qué? Porque ¿para qué Dios se iba a dar a sí mismo? ¿Para qué nos iba a amar? ¿Para qué iba a entregarse en la cruz por nuestros pecados si no pecamos? Si somos perfectos. Entonces, si yo soy perfecto, no necesito de Dios. No me hace falta Dios. Vivo mi vida por mí mismo y soy autosuficiente. En esencia, soy Dios. Entonces nos enfrentamos a esta decisión profunda. ¿Necesito de Dios, sí o no? Si necesito de Dios, tengo que asumir la consecuencia de que el necesitar de Dios conlleva arrepentimiento. Conlleva el hecho de decirle, Dios, me equivoco, me quedo corto, fallo, ayúdame, perdóname, cámbiame. Mira, Dios, metí la pata, reaccioné mal, dije lo que no debía, reaccioné en ira, me pasé, me sobrepasé. Perdóname, ayúdame, transformame, lo asumo, asimilo mi error, quiero cambiar. Y Dios dice, si esa es tu mentalidad, bienvenido a la casa, estás aquí, eres libre, porque yo te perdono, porque yo te restauro. Y sabes que nadie puede venir y a echarte en cara porque yo te perdoné, porque yo te restauré. Cuando alguien me dice, pero tú hiciste eso, tú eres así, tú eras tal tipo de persona, tú le dices, sí, sí, no lo voy a negar. Pero le pedí perdón a Dios y Él me perdonó y Él me transforma y soy nueva persona. Y me quedo corto y me equivoco, pero día a día Dios me renueva. Día a día Dios me restaura y soy una nueva criatura. Y sabes que sí, me enojé, te insulté, sobrepasé el límite. Perdón, es verdad, pero estoy siendo restaurado por Dios. Estoy viviendo en el amor de Dios. Y esa persona ya no es más, porque en Cristo soy nueva criatura y cada día nueva es su misericordia para mí.
Entonces, el asumir que me equivoco no me ata, me libera. El pedirle perdón a Dios y arrepentirme no me ata, me libera. Y me lleva a amarle y ser receptor de su amor y darme cuenta, estoy viviendo una vida que no es conforme a Dios. Estoy viviendo una vida imprudente, una vida irresponsable, una vida inmoral. Y en medio de eso no voy a hallar a Dios ni me voy a hallar con Dios, me voy a sentir vacío solo y voy a sentir que Dios no me habla. Lógico, porque Dios no va a ir conmigo en ese camino. Pero si le pido perdón, si asimilo lo que estoy haciendo y me levanto, Él me va a recibir de vuelta, me va a perdonar, me va a restaurar y va a hacer de eso algo hermoso. El apóstol Pablo escribe en su primera carta a los tesalonicenses, primera de Tesalonicenses, una carta tan interesante porque todos los que andan hablando del fin del mundo, del arrebatamiento, de que esto y de que el otro, yo normalmente les hago una pregunta, esto es un paréntesis grande, ¿sí? Pero yo normalmente les hago una pregunta y les digo, ¿dónde en la Biblia dice que vamos a ser arrebatados? Porque me hablas del Apocalipsis, Apocalipsis, Apocalipsis. ¿Has leído Apocalipsis? Sí, he leído Apocalipsis. ¿Dónde dice en Apocalipsis que hay arrebatamiento? Ahí dice, no dice. La palabra arrebatamiento, este es un paréntesis grande por si acaso, el ser arrebatados con Cristo en las nubes, solo aparece una vez en toda la Biblia. Primera Tesalonicenses, capítulo 5. Es el único lugar en toda la Biblia donde la palabra arrebatamiento aparece, donde dice que seremos arrebatados con Dios en las nubes. En el Apocalipsis no hay arrebatamiento. Lo que hay en Apocalipsis es una inferencia al leer el libro de que hay una iglesia arrebatada. Pero el arrebatamiento como tal, la palabra y la escena del arrebatamiento no están en Apocalipsis, están en Tesalonicenses. Por si acaso, para mis amigos apocalípticos. Entre muchas otras cosas del Apocalipsis, ¿no? Por ejemplo, el anticristo del Apocalipsis. Entonces yo les hago la pregunta. ¿Has leído Apocalipsis? Sí, señor. ¿Dónde está el anticristo en Apocalipsis? Ahí está, no está. La palabra anticristo, te desafío, no está en Apocalipsis. No aparece. La palabra anticristo solamente aparece en las cartas de Juan, primera, segunda de Juan. En Apocalipsis aparece la bestia, aparecen otras figuras que representan al anticristo, pero el anticristo conceptualmente no aparece en Apocalipsis. Este es un paréntesis grande, ahorita les voy a explicar por qué, pero solamente para decirles que cuando hablamos de Apocalipsis, de escatología del fin del mundo, no te chupes solamente la prédica o el librito bonito que te están dando, fantasioso y que te encanta porque te resuelve los misterios. Lee la Biblia, te vas a dar cuenta que no es tan así. Bueno, ¿por qué les digo esto? Pero, ¿por qué? ¿En función de qué? Porque en Primera Tesalonicenses el apóstol Pablo está hablando de los hechos finales, de lo que va a pasar cuando nos encontremos con Cristo, cuando Cristo venga a reinar, del fin del mundo, del fin de los tiempos. Pablo está hablando de eso en Primera Tesalonicenses. Y si tú lees la carta con calma, te vas a dar cuenta que Primera Tesalonicenses, capítulo 1 hasta el capítulo 4, tiene una perspectiva bien fuerte y dice, ¿sabes qué? El hecho de que Jesús va a volver debería cambiar nuestra perspectiva de la vida. Deberíamos dejar de vivir mirando aquí abajo y empezar a vivir mirando allá arriba. El hecho de que Jesús ha prometido retornar y de que Él va a reinar y que nos vamos a encontrar con Él, debería darnos esperanza y expectativa. Esperanza y expectativa de que todo sufrimiento, todo problema, todo malestar, toda injusticia terrenal va a pasar, es temporal. Y es pequeña en proporción a las recompensas que tendremos cuando nos encontremos con Cristo. Cuando Jesús venga a reinar, cuando el tiempo acabe, entonces todo lo que ahora está pasando va a parecer minúsculo, va a parecer nada, va a parecer un suspiro. Y eso debería llenarnos de aliento, de ánimo, de decir, Dios, yo quiero vivir una vida que te agrade. Yo te quiero amar, porque esta vida es corta, es efímera, es breve. Y si la desperdicio en cualquier cosa, se va a pasar en un suspiro y cuando me encuentre contigo me voy a dar cuenta cómo desperdicié todo mi tiempo acá. Una buena pregunta que deberíamos hacernos es esta. Lo que estás diciendo, lo que estás defendiendo, los principios que estás promoviendo, si estarías sentado con Dios, ¿se los podrías defender a Él? Lo que estás argumentando, si estarías sentado cara a cara con Dios, ¿te sentirías cómodo argumentándoselo a Él?
en virtud de su eternidad, de su grandeza y de su amor. Y eso debería llevarnos a pensar muchas cosas que adoptamos, que ahora aceptamos como válidas o como correctas o como justas. Está muy de moda, por ejemplo, el desquite y la venganza. Nos encanta hoy en día ver cómo que paguen lo que merecen, que lo pateen, que lo golpeen, que lo maten, que lo castren, que le den pena de muerte, que lo que sea. ¿De dónde nace ese sentimiento nuestro? Nace de un deseo genuino de justicia o de un deseo de venganza. Si estuvieras sentado frente a Dios cara a cara, con tu pecado delante de Él, con mi pecado delante de Él, con mis errores, frente a la santidad de Dios, ¿podría yo defender ese argumento delante de Dios? Decirle, pero Dios, es que tú sabes, estaba bien que se abuse de esa persona. Estaba bien que se maltrate a esa persona. Estaba bien ver a esta persona como infrahumana. A veces tenemos que cambiar el chip en virtud de quién es Dios, quiénes somos nosotros y cómo nos ha llamado Él a pensar. Y la medida de Dios es ama a tu prójimo como a ti mismo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Bendice a los que te maldicen, bendice y no maldigas. Bendice a los que te persiguen. Ama a tus enemigos, porque qué virtud hay en amar a aquellos que te aman. Hasta los injustos aman a aquellos que los aman. Pero tú, si eres mi discípulo, amarás a tus enemigos. No paguen a nadie mal por mal, sino devuelvan el mal con el bien. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Este mandamiento les dejo, que se amen unos a otros como yo los he amado. Un nuevo mandamiento les doy, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Este es el mayor y más grande mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu amor, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y el segundo es igual. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y así se siguen hilvando a través de todo el Nuevo Testamento y aún del Antiguo Testamento. Ese mandamiento está en Levítico. Ama a tu prójimo como a ti mismo. El que me ama, empezábamos esta mañana, dice Jesús, guardará mis mandamientos. Y mi Padre le amará, y yo le amaré, y me manifestaré a él. El que me ama, por extensión, amará al prójimo. Y sus decisiones y su vida girarán en torno a amar al prójimo. Entonces, te preguntaba, como cristianos que somos, como seguidores de Cristo, como receptores del Espíritu Santo y como aquellos que profesan el nombre de Cristo, ¿estamos realmente amándole? ¿Realmente le amamos? ¿Hacemos de Él una prioridad en nuestras vidas? ¿Y de hacer de nuestra vida algo que es de beneplácito para Él? ¿O solamente le amamos en virtud de cosas bonitas que esperamos de Él? En otras palabras, voy a ponerles un ejemplo más y vamos a entrar a la última parte. Existen dos tipos de matrimonios. El matrimonio por amor y el matrimonio por conveniencia. Alguien va a decir, hay un tercer tipo que es el matrimonio arreglado. Sí, pero en nuestra cultura occidental, americana, no existen, o si existen, son muy extraños los matrimonios arreglados, ¿no ve? En nuestra cultura occidental de libertades y demás, tú te puedes casar por amor o te puedes casar por conveniencia. Y no me digan que no, porque sí. Casarte por amor es una pareja de personas que se enamoran, se aman, se encuentran y deciden unir sus vidas hasta que la muerte los separe. Y en esa vida de amor hay una constante alimentación mutua, una constante renuncia al yo en favor de él o el ella. Matrimonio por conveniencia es el matrimonio en el que dicen, me va a ir bien con él o me va a ir bien con ella. Tiene estabilidad económica, me va a dar todo lo que quiera. Y es una manera de decir, te amo en función de lo que puedes darme. Y si me puedes dejar, y si me dejas de dar lo que necesito, entonces ya no te amo. Y busco otro camino. ¿Cómo es nuestra relación con Dios? Nuestra relación con Dios es porque estamos enamorados de Él, porque hemos descubierto su amor que nos llena y le amamos de vuelta. O nuestra relación con Dios es porque nos han vendido una especie de Papá Noel o Sugar Daddy
que lo que hace es darnos amor, perdonarnos todo, proveernos, apapacharnos, amarnos y de paso llevarnos al cielo. Y entonces cuando me muestran eso, yo amo y quiero estar con Dios, pero cuando Dios me dice, perdona, da la otra mejilla, ponle un alto a tus emociones, no vivas una vida inmoral. No, si es así ya no quiero. Ese es un Dios que estaba bien para 1800. Está bien, pues para eso son cosas que se han escrito hace mucho tiempo, ya no se aplican al día de hoy. Hay que adecuar a Dios a nuestros días. No hay que adecuarnos nosotros a Él, hay que adecuarlo a Él a nosotros. Ese no es Dios, ese es un ídolo. Los ídolos son los que nosotros adecuamos conforme a una extrapolación de nosotros mismos. Dios es soberano, es vivo, es real, y Él no se adecua a nosotros, nosotros nos adecuamos a Él. En respuesta a su amor, en entender que el adecuarme a Él es lo mejor que me puede pasar. Bueno, entonces, ¿cómo viviríamos? ¿Qué vida agrada a Dios? Hay mucho que decir, pero hay un pasaje que me gustó mucho y les hablaba hace rato de Primera de Tesalonicenses. ¿Por qué? Porque les decía, cuando Pablo escribe Tesalonicenses, la carta de Tesalonicenses está hablando del fin del mundo, está hablando de la venida de Cristo, está hablando de los últimos tiempos y nos está diciendo que en función y en virtud a la gloria de Dios, a la eternidad con Él y a quién es Él, toda cuestión temporal palidece. Toda cuestión temporal pasa a segundo plano porque estamos enamorados de Él y lo miramos a Él. Y en medio de eso, el apóstol Pablo escribe algo muy fuerte y nos dice, entre el hoy y que Cristo vuelva, ustedes tienen que vivir de cierta manera. Vivan de una manera que agrada a Dios para que cuando Él venga, se encuentren con Él en paz, estén felices y reciban todo lo que Él tiene para ustedes. El tema del apocalipsis, de la segunda venida de Cristo, de la escatología, no es inyectarnos miedo ni darnos respuestas a nuestras curiosidades. Es prepararnos al hecho de que Él vuelve. Y hasta que Él vuelva, ¿cómo deberíamos vivir esperando su vuelta? ¿Ya? El apocalipsis no es para que estemos tratando de resolver misterios que no nos han dado a resolver. Tampoco es para asustarnos y meterle miedo a la gente o a nuestros hijos para que se porten bien. El apocalipsis es para prometernos el hecho de que Él ha ganado y de que Él vuelve. Y para decirnos cómo es que debemos vivir en ese interín hasta que Él vuelva. Y cuando hablo de Apocalipsis, estoy usando un término más común que hablar de escatología, el estudio de los últimos tiempos, que ahí entra Tesalonicenses. Entonces, Pablo, en 1 Tesalonicenses 4, nos recuerda un poco de cómo debemos vivir en la expectativa de encontrarnos con Él. 1 Tesalonicenses 4, versículos 1 en adelante, la Biblia NBI le pone un título que dice la vida que agrada a Dios. Y de ahí sale el título del mensaje de hoy, la vida que agrada a Dios. Quiero recordarte que ese título lo han puesto los traductores. Pablo no escribió ese título, pero Pablo sí escribe el contenido de ese pasaje, que dice así. 1 Tesalonicenses 4, del 1 en adelante. Perdónenme. Dice así. Por lo demás, hermanos, les pedimos encarecidamente en el nombre del Señor Jesús que sigan progresando en el modo de vivir que agrada a Dios, tal como lo aprendieron de nosotros. De hecho, ya lo están practicando. Ustedes saben cuáles son las instrucciones que les dimos de parte del Señor Jesús. Fíjate, Pablo les dice, la vida que están llevando que agrada a Dios, que ya la conocen, no es algo que se me ocurrió a Pablo, no es algo que se le ocurrió a Pablo a sus compañeros. Es lo que Jesús instruyó, que ahora nosotros les estamos instruyendo. Y eso es lo que la iglesia ha venido haciendo históricamente. La gran comisión de Mateo capítulo 28, enseñarles que guarden todo lo que les he mandado. Este estilo de vida que el cristianismo y que la iglesia profesa, no es algo que se le ha ocurrido a la iglesia porque somos unos santurrones moralistas. Es porque es lo que Jesús dijo que le agrada y así es como Él espera que vivamos para agradarle a Él y por ende agradarle a Dios. Son las enseñanzas de Jesús. Versículo 3, 1 Tesalonicenses 4:3. La voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios, pastor? ¿Qué quiere Dios para mí? La voluntad de Dios es que sean santificados, que se aparten de la inmoralidad sexual, que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de una manera santa y honrosa, sin dejarse llevar por los malos deseos como hacen los paganos que no conocen a Dios, y que nadie perjudique a su hermano ni se aproveche de él en este asunto. El Señor castiga todo esto, como ya les hemos dicho y advertido. Dios no nos llamó a la impureza, sino a la santidad. Por tanto, el que rechaza estas instrucciones no rechaza a un hombre, sino a Dios,
quien les da a ustedes su Espíritu Santo. La pureza sexual no es un invento de los santurrones de la iglesia, es parte del diseño divino para nosotros. Cuando en la iglesia se enseña que Dios ha diseñado un hombre y una mujer para que se unan en matrimonio hasta que la muerte los separe, y que dentro de esa unión matrimonial, la consumación de esa unión en una relación sexual en plenitud es bendecida, aprobada y con el beneplácito de Dios, pero que fuera de esa relación de unión matrimonial delante de Dios, las relaciones sexuales están fuera del diseño de Dios y por lo tanto sí son un pecado que agravia a Dios, no es porque la iglesia son unos santurrones abuelos aburridos del siglo I que no conocen y no entienden la verdad de ahora. Es porque nosotros, tú y yo, que hemos recibido a Cristo, somos receptores del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios vive en nosotros, somos templos del Espíritu Santo. Y el templo del Espíritu Santo debe ser utilizado para santidad. Es difícil cuando lo vemos desde una perspectiva netamente humana y carnal. Y por eso dice el apóstol Pablo, escribe y dice, no se dejen llevar por los malos deseos como hacen los paganos que no conocen a Dios. Porque aquel que no conoce a Dios vive en su carne, en sus deseos naturales, en sus deseos primordiales. Y uno de los deseos naturales y primordiales del ser humano es el sexo. Lógico, somos criaturas sexuales. No tiene nada de malo. No tiene nada de malo tener impulsos sexuales, no tiene nada de malo tener deseos sexuales y no tiene nada de malo ser criaturas sexuales. Así estamos diseñados. El problema es cuando agarramos esto y lo utilizamos fuera del plan de Dios. Y el plan de Dios es que disfrutes a plenitud tu sexualidad dentro del matrimonio, con tu pareja que Dios ha diseñado para ti hasta que la muerte los separe. ¿Vamos bien? Ahora, aquí no importa de dónde vengas. No importa si eres una persona 3 veces divorciada, no importa si eres un adolescente, no importa si nunca te habías casado, pero habías sostenido una vida sexualmente activa durante muchos años. A Dios no le preocupa eso. ¿Sabes por qué? Porque a Dios no le preocupa tu pasado. Dios te ama y donde te encuentra. Ahí donde estás, Dios te ama. Ahí donde estás. Como leíamos en Primera de Juan hace un rato, el tema es encontrarse con Dios y decirle, aquí estoy, así llegué, ayúdame, ¿qué hago ahora? Y ahora Dios te dice, yo estoy haciendo de ti nueva criatura. Vales oro. Eres mi templo y tengo para ti una vida de propósitos conforme a mi voluntad. Es triste, es doloroso ver cuántas personas que profesan amar a Dios, que se entregan a Dios, que sirven a Dios, deciden hacer un paréntesis en cuanto a su cuerpo y a su moralidad. Y decir, eso estaba bien para antes, pero yo veo a Dios de otra manera. Y Dios te dice, estás viendo un ídolo, no me estás viendo a mí. ¿Por qué, pastor? ¿Por qué? ¿Qué aburrido Dios? ¿Acaso qué tiene de malo? Pues que yo esté con una persona y con otra. Hay que probarse los zapatos hasta que sepan cuál le queda a uno. Te voy a decir algunas respuestas bien prácticas. La primera es porque la abstinencia y la monogamia te van a garantizar algunas cosas, que no vas a contraer enfermedades venéreas, que no vas a tener un embarazo indeseado, que no vas a tener otro tipo de situaciones de las que después te vas a arrepentir, que nadie te va a utilizar como juguete y dejarte en el camino. Esas son cuestiones muy, muy prácticas de la abstinencia. Pero hay cuestiones espirituales también que son más importantes, porque al final, ¿sabes qué? Te pueden dar todo un video acerca de por qué es proporcional o estadísticamente mejor abstenerse que no, y ese video no va a cambiar en nada el momento que tus hormonas están como pipocas y quieres hacer algo que no debes. La realidad es porque ¿a quién amas? ¿A quién amas? Y esa es la pregunta de fondo en todo esto. ¿A quién amo? Porque si yo amo a alguien, no voy a hacer nada que dañe a esa persona. Cuando tú estás casado y amas a tu pareja, no vas a sostener relaciones adúlteras con otra persona
no porque nadie más en el planeta te parezca atractivo, no porque ahora seas una especie de Superman, no porque dentro del matrimonio todos tus deseos sexuales van a ser 100% satisfechos. Muchas veces, si preguntas a las personas casadas, el matrimonio tiene altos y bajos, momentos de plenitud, de satisfacción y momentos de desiertos. Es la naturaleza de las relaciones humanas. Pero no reaccionas en función a tus hormonas o a tu conveniencia del momento, reaccionas en función a tu amor más grande por esa persona a la cual te has entregado. Fuera del matrimonio, la pregunta que debemos hacernos es ¿cuánto amo a Dios? ¿Cuánto realmente amo a Dios? ¿Cuánto vale Dios para mí? ¿Cuánto vale para mí mi comunión con Dios? ¿Qué tan importante es Dios para mí? Y si realmente me encuentro que Dios no vale nada para mí, entonces me estoy perdiendo de mucho en mi comunión con Él. Y debo preguntarme y decirme, Dios, algo está faltando aquí. Algo de ti no estoy encontrando. No estoy entrando a esa relación viva y real contigo, en la que me duele lastimarte. Y en la que cuando mis hormonas están ahí a flor de piel y mis deseos están ahí y yo quiero hacer algo, no lo voy a poner por qué, pues no puedo, lo voy a decir, Dios, esto te lastima, te mancilla. Esto no es lo que has preparado para mí. Tú no me has preparado a mí para esto. No me has diseñado para esto. Y yo quiero hacer lo que te agrade. Y aunque mi carne en este momento le duele, y aunque voy a salir de esta oportunidad de decir qué clase de inútil y tonto eres, podías haber sido el mero macho, o podías haber sido la mera liberada, que hace de su cuerpo lo que quiera. Yo, Dios, no estoy aquí para hacer de mi cuerpo lo que quiera. Estoy aquí para hacer de mi cuerpo lo que te agrada a ti. Y estar libre en ti y gozar de tu plenitud. Entonces el apóstol Pablo viene y dice, ¿saben? Dejen de hacer de su cuerpo un templo que sirve a Satanás, que mancilla a Dios, y hagan de su cuerpo un templo que honra a Dios. Y luego continúa el versículo 9 y dice, en cuanto al amor fraternal, el amor entre amigos, el amor en comunidad, en cuanto al amor fraternal, no necesitan que les escribamos, porque Dios mismo les ha enseñado a amarse unos a otros. Fíjate, ¿qué tanto les tengo que decir sobre el amor si Dios mismo, en la ley del Levítico, Dios mismo en la persona de Jesucristo ya les ha enseñado a amarse unos a otros? ¿Qué tanto habría que decir del amor fraternal si el principio Dios mismo ya lo puso en tu corazón y en el mío? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ama, ama, perdona, sé generoso. El que ama busca el bien del otro, no busca su mal. Respeta al otro, honra al otro, no lo utiliza, no lo lleva a hacer cosas que no debe o no quiere, no lo aparta de Dios. El que ama acerca a la persona a Dios. Si tu pareja bien amada te aparta de Dios, no es de Dios para ti. Pero pastor, se va a convertir al Señor. Yo estoy seguro que un día, pastor, él va a amar a Dios con todo su corazón. Solo es mi campo misionero y en el camino me sigue usando para pecar y sigue haciendo de mí un pecador por extensión. Pero lo amo, no quiero estar solo, tengo miedo, la amo tanto. No aguanto llegar a mi casa y cerrar la puerta y que no haya alguien que me apapache. Entonces la pregunta vuelve, ¿cuánto amas a Dios? ¿Cuánto Dios te apapacha? ¿Cuánto Dios te acompaña? Es difícil estar humanamente solo. Lo sé, lo he vivido. Personalmente he vivido en absoluta soledad algunos años. Lejos de casa, lejos de mi país, sin nadie a mi alrededor. Es difícil. Pero hoy podemos elegir o encontrarnos con Dios o darnos al pecado. Y cuando decidimos encontrarnos con Dios a la vuelta de la esquina, Dios tiene para nosotros lo que Él anhela. ¿Te has puesto a pensar cuántas veces por vivir en tu pecado actual te estás perdiendo de la pareja que Dios tiene para ti en santidad? Por estar con esa persona con la que Dios no está bendiciendo tu relación, te estás perdiendo de la persona con la que Dios iba a bendecir tu relación. Por miedo a obedecer, amar a Dios y entregarte a Él.
Es triste, es duro ver cuántos de nosotros profesamos amar a Dios y nuestras acciones revelan lo contrario, revelan que tenemos un cariño por Dios, que tenemos un apego a Dios, pero que nuestra escala de amor Dios no está en el primer lugar, está en el segundo, tercero, cuarto lugar, más allá de mis deseos personales, por debajo de mi pareja, por debajo de mi sociedad y mi mundo actual. En cuanto al amor fraternal, no necesitan que les escribamos porque Dios mismo les ha enseñado a amarse unos a otros. En efecto, ustedes aman a todos los hermanos que viven en Macedonia. No obstante, hermanos, les animamos a amarse aún más, a procurar vivir en paz con todos, a ocuparse de sus propias responsabilidades y a trabajar con sus propias manos. Así les he mandado, para que por su modo de vivir se ganen el respeto de los que no son creyentes y no tengan que depender de nadie. La vida que agrada a Dios, dice el apóstol Pablo, dice, la vida que agrada a Dios es bien sencilla. Es una vida que ama a Jesucristo al punto que ese amor que tenemos por Él en respuesta al amor que Él nos da, nos lleva a querer agradarle. La vida que agrada a Dios es una vida que descubre y vive y palpa el amor de Dios al punto de enamorarnos tanto de Jesucristo que decidimos tener una vida que le agrade a Él, que sea de beneplácito para Él porque le amamos y Él está en primer lugar. Esa vida que agrada a Dios nos lleva a obedecerle, nos lleva a buscar su voluntad, su diseño, sus propósitos. La vida que agrada a Dios es una vida que ve las cosas desde la perspectiva de Dios, que los placeres, el bienestar, el estatus, los bienes de este mundo son efímeros y pasajeros con relación a la eternidad a su lado y a la herencia que tenemos en Él. La vida que agrada a Dios es una vida que no ve el mundo hacia abajo, sino que lo ve hacia arriba. No ve el hoy, no ve el momento, ve la eternidad y el hecho de que Él regresará y nos encontraremos con Él y recibiremos de Él lo que Él tiene preparado para nosotros. La vida que agrada a Dios es una vida que no mancilla el templo del Espíritu Santo, sino que lo guarda para Él. Es una vida sexualmente activa y plena dentro del matrimonio bendecido por Dios. Y es una vida de abstinencia fuera del matrimonio. No porque Dios es un abuelito, porque los cristianos son unos santurrones, sino porque es el diseño de Dios para nosotros. Es el diseño que nos permite vivir en plena libertad emocional, sin temor, sin resultados no deseados. Es una vida que nos permite disfrutar de la plena libertad y transparencia y encontrarnos y estar en libertad de encontrarnos con aquel que Dios ha preparado para nosotros, con aquella que Dios ha preparado para nosotros y no estar atados a alguien que nos aparta del camino de Dios. La vida que agrada a Dios es la vida del amor fraternal, de amar los unos a los otros, de amar al prójimo como a ti mismo. La vida que agrada a Dios es una vida en la que el hombre no es vago, no es flojo, no es vividor, no espera que el Estado le regale todo o que otras personas le den. Trabaja, se esfuerza, da gracias, provee para los suyos. Y en ese camino, su testimonio de vida va a generar que otras personas lo odien. Que le digan, eres un apático, un santurrón, te crees mucha cosa, te crees mejor que yo porque tú eres muy bonito, porque tú eres muy santo. Lo van a atacar, pero lo van a atacar en virtud de lo que ellos son, no de lo que Él es. Y esa es la diferencia. La vida de santidad va a ser que incomodes a otros y te ataquen, pero no te van a atacar porque eres santo, te van a atacar porque a la luz y al reflejo de tu vida en Dios, ellos se sienten agraviados por ti. Pero es diferente que te ataquen porque eres un santurrón, abuelo, apático, eres un, como dicen los cochalas bien groseramente, este cartucho es. Pero no te van a poder decir, es un mujeriego, es un traidor, no te metas con esa persona porque solo te va a usar, te va a tratar mal, te va a pagar mal. Es un vividor, es una persona de mala conciencia. No van a poder decir eso de ti porque van a decir, es un santurrón, es un cristianoide, es un aleluya. ¿Y qué? Es lo que somos. Gloria a Dios por esos estigmas. Si alguien te etiqueta de santurrón, de abuelo, de apático, de aburrido, dale gloria a Dios.
Dale gloria a Dios. No te están etiquetando de nada malo, no te están acusando de ningún crimen o de ninguna maldad. Y en tu corazón sabes que no es así. No eres un santurrón, eres un enamorado de Dios. No eres un aburrido, eres una persona que goza la vida que Dios tiene para él. No eres un solterón o una solterona, eres un templo del Espíritu Santo guardándose para darle gloria a Él. No eres un fielito, eres alguien que trata a su pareja en santidad y honor. Gloria a Dios. Que te pongan la etiqueta con orgullo. Porque sabes que cuando se metan en problemas, cuando no sepan qué hacer, cuando necesiten un consejo, van a correr a ti. Van a correr a ti porque saben que eres diferente y que tu generosidad, tu amor sea genuino. Ama a tu prójimo porque puedes, sin esperar nada a cambio, sin mirar quién es, sin calcular qué me va a dar de vuelta el amar a esta persona. Ama a tu prójimo porque lo puedes amar. Y ya. ¿Y sabes qué? Y con esto concluyo. En el camino nos vamos a equivocar, nos vamos a quedar cortos, vamos a tropezar. Yo soy el primero. Y recuerda primera de Juan. ¿Cuándo pecamos? ¿Cuándo nos quedamos cortos? ¿Cuándo metemos la pata? Es cuestión de decirle a Dios, pero de verdad, Dios, perdóname, pucha, ¿qué he hecho? Darte cuenta como el hijo pródigo que se había ido de la casa del padre, estaba comiendo con los cerdos y la palabra de Dios dice, volvió en sí, despertó, volvió a conciencia. Y dijo, ¿qué hago en esta situación? ¿Qué hago metido entre chanchos cuando mi papá tiene un palacio? Y salió corriendo de ahí y volvió al padre. ¿Cuándo nos quedamos cortos? ¿Cuándo tropezamos? ¿Cuándo caemos? Es cuestión de volver en sí y decir, Dios, ¿qué he hecho? ¿Qué estoy haciendo? Perdóname. Perdóname, papá. Y Él nos levanta, nos limpia, nos dice, ya, tranquilo, no pasó nada. Te perdono. Ven a la casa. Vete y no peques más. El verdadero arrepentimiento, el verdadero volver en sí, conlleva un cambio de actitud. La persona que le sigue dando vueltas a lo mismo, y viene cada vez, pastor, no sé qué hago con esta pareja que cada vez me lleva a pecar. Pastor, no sé qué hago con esta pareja que cada vez me lleva a pecar. Al final de cuentas, ¿sabes qué haces con esa pareja? Obedece a Dios. Punto. Decidí. El verdadero arrepentimiento conlleva cambio de actitud. Podemos tropezar. La palabra de Dios dice, 7 veces cae el justo y 7 veces Dios lo vuelve a levantar. No te vas a quedar caído, pero necesitamos realinearnos. Bueno, el mensaje de hoy no ha sido un mensaje de apapacho, pero tiene muchas cosas ahí de aliento, de ánimo, que quiero que me entiendas. Enamórate de Dios, es lo que te estoy invitando a hacer. Enamórate de Dios. Enamórate de Dios al punto que todo lo demás pase a segundo y tercer plano. Y que puedas vivir la libertad que Dios te ha dado. La libertad que Dios te ha dado de vivir una vida de santidad, de honra, de honor. Libre de la atadura del pecado. Libre de la impiedad. Libre de la flojera y la vagancia. Libre del temor. Y que cuando te etiqueten de cosas, que te las etiqueten y recibas esas etiquetas como medallas de honor de las cicatrices que llevamos por Cristo. Cuando denuncies la corrupción, denuncies la mediocridad, la injusticia, cuando ames a otro y cuando vengan y te digan, tú solo hablas y no haces, puedas decir, sí hago, aquí está, mi vida habla por mí. Lo que soy habla por mí y habla más fuerte. Hermano, les hablo hoy porque con carga en el corazón, con mucha pena, porque veo durante este tiempo más que nunca, tal vez el encierro ha hecho que todos nos volvamos más activos en las redes, pero veo cuántos de mis hermanos que yo amo y respeto, cuántas personas que sé que son personas buenas, personas que aman a Dios, personas que se dan por otros, generan esta separación tan grande entre su vida con Dios y su vida cotidiana. Y empezamos a aplaudir y a celebrar cosas que no van conforme a la palabra de Dios. Reposteamos, ponemos cosas que ofenden a Dios sin mirar la fuente, sin mirar lo que está por detrás de lo que estamos hablando. Aplaudimos la violencia, aplaudimos el odio, aplaudimos la división, aplaudimos la inmoralidad.
Es un momento que hagamos todos nosotros, y yo soy el primero, un examen de conciencia y digamos, Dios, que mi vida te agrade, que te ame a ti, que te ame a ti. Y que lo que digo sea algo que va conforme a los principios y valores de tu reino. Y que mi vida sea un reflejo de ti. El que ama corrige. No estoy diciendo que aplaudamos todos y que estemos calladitos y que nos callemos la boquita y que el cristianito baja la boca y se va a su casita a orar calladito. No, nadie dice eso, ni Jesús lo hizo. Jesús era una persona que hablaba, que debatía, que confrontaba, pero desde la perspectiva del reino. Y la vida de Jesús hablaba por él, y la vida de Pablo hablaba por él. Ese era el punto. Pablo era un camorrero, si te das, le encantaba irse a debatir con la gente. Una vez, voy a terminar con este ejemplo, en Éfeso, Pablo se alquila todo un teatro, porque primero va y se pone a debatir ahí, y tal era el debate que la gente se calienta y se enojan con Pablo y le dicen, ya, no puedes hablar más aquí, este es nuestro tiempo, no es el tuyo, si quieres hablar, búscate dónde. Se alquila un horario libre en el teatro y se pone a hablar cosas para debatir con la gente. No estamos diciendo que estés callado y no digas nada, pero lo que debatían eran los principios del reino y su vida hablaba por ellos. Eran gente generosa, eran gente que vivía en santidad, que vivía en honor, que amaban a Dios, que tenían la expectativa puesta ahí arriba y que llevaban con orgullo sus etiquetas, como medallas y cicatrices por el nombre de Jesucristo. Así que te invito, de verdad, en el amor de Dios, a que cuando vayamos a decir o hacer algo, nos hagamos esta pregunta: ¿puedo defender este concepto delante de Dios? Si la persona que está al otro lado con la que estoy hablando es Dios, ¿puedo defenderlo delante de Dios? Número uno. Número dos, ¿puedo defender este estilo de vida delante de Dios? El estilo de vida que estoy llevando con mis bienes materiales, con mi cuerpo, con mi pareja, ¿puedo defenderlo delante de Dios? Si no es así, entonces lo que prosigue es decirle: Dios, perdóname, Dios, transformame, Dios, cambia mi vida. Dios, alineame a ti. Dios, quiero conocer qué es lo que tú dices y quieres de esta situación, y eso es lo que quiero promulgar, defender y proponer. Bueno, espero haberles dado algunas ideas prácticas, algún buen desafío, y los dejo con este aliento nuevamente, con estas palabras de ánimo. A la luz de la eternidad de Dios, de la soberanía de Dios, del amor infinito de Dios y de la promesa de Dios de que Él nos restaura, nos levanta, nos consuela y de que Él regresa, todo en esta tierra es efímero y es pasajero. Pongamos la mirada en Cristo, el autor y consumador de nuestra fe, y caminemos hacia Él, sigamos su ejemplo y vivamos una vida que agrada a Dios. Que Dios los bendiga. Gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias por su atención nuevamente. Los invito este miércoles en la noche a conectarse a la página a las 9 de la noche. Vamos a estar retransmitiendo la charla de la semana anterior sobre arte, cultura y fe, que tuvimos con 3 grandes músicos de nuestro entorno: Daniel García, Aline Milán y Cayo Guerra. Y el próximo domingo estaremos con otro mensaje muy, muy, muy bonito. No se lo pierdan, por favor. Síganos en las redes sociales y, por favor, sigámonos cuidando unos a otros, mantengamos distancia social. Si vas a salir, utiliza tu barbijo, mantén un buen tarro de alcohol en gel a la mano, siempre contigo, siempre sanitizándote. ¿Y sabes qué? Si en este tiempo estás en condiciones de ayudar a otro, hazlo. Si puedes donar plasma, dona plasma. Si puedes proveerle remedios a otra persona, provee remedios. Si puedes donar comida, ayudar a otra persona, hazlo. Si puedes darle trabajo a alguien, dale trabajo. Ayudémonos unos a otros, cuidémonos unos a otros. Que Dios los bendiga. Pronto volveremos a estar juntos. Va a ser hasta una próxima ocasión. Bendiciones.